Ok, entonces, bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión pues, de reposición. Esta va a ser la sesión de reposición de la semana pasada, del miércoles anterior. De todas formas, al final de la clase hoy, pues con quien, bueno, lo vamos a poner a votación mejor en el grupo, que estemos todos. Y mi idea es reponer la clase. Hoy vamos a hacer como la reposición de la clase anterior, pero mi idea es darles otra sesión para que vayamos como en nuestras sesiones del mes. Entonces, la reposición o la clase extra que tendríamos la haríamos, pues, como ustedes me digan, en sábado o en domingo, lo que les quede mejor. Entonces, ya como lo decíamos hace ratito, ya platicaba con Quetzal, ya me siento mucho mejor, ahí estamos bien, estamos atendiéndonos y pues esperemos que no pase a mayores. Como les decía, hoy vamos a terminar ya el alfabeto y vamos a empezar también breve, un breve repaso, una breve visión general de todo el alfabeto. Sobre todo, recordemos, ahorita estamos concentrados en los aspectos de lectoescritura, ¿sí? Leer y escribir correctamente, identificar las consonantes, su valor fonético y cómo combinarlas de manera eficiente, rápida, que a ustedes no se les dificulte, las consonantes con las vocales para poder leer ya las palabras. A partir de la siguiente sesión, del siguiente miércoles, vamos a empezar a trabajar ya la gramática como tal, junto con el estudio del texto bíblico. Ya vamos a empezar a revisar vocabulario en contexto, vamos a ver ya con mayor detalle la semántica, el significado de las palabras, qué significado o qué implicación tienen dentro de el texto bíblico en su momento y en la circunstancia en la que encontremos esas palabras. Entonces, ya vamos a pasar directo ahora sí a la parte de traducción. Entonces, veamos. Lo último que revisamos fueron las consonantes. Ahí está, aquí lo ponemos. Entonces, la última parte, revisamos la consonante P, la tzadi, la kof, y vamos a agregar hoy finalmente resh, shin y taf. Vamos a agregar ya las últimas consonantes. Entonces, a manera de repaso, vimos que la consonante, por ejemplo, la siguiente después de ayin, la P, iba a tener doble grafía. La P, cuando tiene el dagesh, era el sonido P, una P fuerte. Literalmente significa P es boca, así se dice, y va a tener el valor 80. Cuando la P pierde su dagesh, entonces forma el sonido F. Generalmente esto va a ocurrir cuando la P pierde su lugar en primera posición. Entonces, P en primera posición siempre es fuerte, lleva dagesh, P, y en posición intermedia, F. Fe. Si la P o la Fe la encontramos en posición final, entonces pierde su base y forma la Fe-Sofit. Por eso tenemos entonces P, Fe y Fe-Sofit. Repasamos rápido el trazo. Entonces el trazo era P, hacemos primero la cabecita, luego la nariz para dejar en evidencia la boca, porque la P significa boca, y le ponemos su puntito para que suene fuerte. Le quitamos el puntito y entonces hacemos el sonido Fe. P, Fe, y finalmente, cuando está en posición final, hacemos la Fe-Sofit
bajando la base y dejando ahí la naricita. Fe. Después de la fe, vimos la consonante tzadi. Tzadi es un bracito, que es un brazo de justicia o un brazo recto, con otro brazo cruzado, el sonido TZ. Y por eso la tzadi significa justicia o rectitud, tzadi, y en posición final pierde también la base. Como cualquier otra consonante, la P, la F y la tzadi se combinan con los signos vocálicos. Si tenemos rayitas, es la A. Si tenemos puntitos, es la E. Si tenemos un solo punto o la yod al lado y un solo punto arriba a la izquierda o acompañado de la vav y 3 puntos en diagonal descendente, la U junto con la vav y el punto en medio U. Si llegamos a tener dos puntitos uno encima del otro, entonces recordemos slash va y suena 0. Este sería el repaso rápido para la P y la tzadi. De vocabulario, alcanzamos a ver las palabras guf, cuerpo, sela, costilla, ajal, el verbo comer, ajla, comió, pri, fruto, etz, árbol. Y las palabras del cuerpo como af, la nariz, af y p, ¿no? De hecho, tanto af como p las podemos utilizar para recordar el sonido de p y de f. Y el verbo af, que es volar por tus propios medios, cuando algo o alguien tiene alas. Y el volador, el of, el ave. Y teníamos la frase ba, gufa, java, mintzilo Adam. Vino el cuerpo de ella, de Eva, desde la costilla de él, de Adán. Ajla jabab peri min haetz. Comió Eva fruto de el árbol. Hayaha peri tov, la af betov la pe. Fue el fruto bueno para la nariz, haciendo énfasis al olfato, y bueno para la boca, para el gusto. Finalmente, af, of, yafé, voló una ave bella al hayam, sobre el mar. Entonces, recordemos, la parte de la traducción era solo para que vieran que no están leyendo cosas al azar, sino cosas ya que entendibles, ¿no? Con significado. Finalmente, en la última sesión, alcanzamos a ver la consonante kof. Kof va a representar el sonido de la K. Kof, kaf, como en kilo. A partir de aquí, en las 4 últimas consonantes, vamos a tener el valor de centena. Entonces, si retomamos el valor numérico, recordemos, las unidades las vamos a tener desde la Aleph hasta la Yod. Ahí. Aleph, 1. Bet, 2. Gimel, 3. Dalet, 4. G, 5. Vav, 6. Zain, 7. Het, 8. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, 9. Entonces, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aprovechamos para el repaso de los sonidos. Aleph, recuerden, representa el sonido 0. O sea, solo en la vocal que le pongamos abajito o aquí al lado. Bet es la letra Bet con dagesh o sin dagesh, V. Gimel, G. Dalet, D. Hei, Vav, V, como una Bet, sin dagesh. Zain, Z. Het, J. Y Tet, T. Luego, seguiríamos con la parte de decenas. Las decenas, entonces, la vamos a hacer a partir de la Yod. Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, P y Tzad. Yod valdrá 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ain 70, P 80 y Tzadi 90. Si recordamos entonces el sonido de Yod será Y, sonido de la Y, o bien representar la vocal I al lado de cualquier otra consonante. Kaf originalmente sería K, aunque también sin el dagesh se suaviza el sonido a un sonido J, como una G, pero un poquito más suave. Lamed, el sonido L. Mem, sonido M. N, sonido N. Samech, sonido S. Ain, sonido mudo, o toma como la Aleph el sonido de la vocal que le asignemos. Y P, sonido P, pero si no tiene dagesh, entonces se suaviza a F. Y Tzadi, es como Quetzal, Tzatzitsotsu. Entonces, hasta aquí ya tendríamos, por un lado, consonantes que representan el valor numérico de unidad, del 1 al 9, pero de la Yod en adelante, en orden ascendente, van a ser las decenas, del 10 al 90. Por lo tanto, con las 4 consonantes que nos restan, vamos a hacer ahora el sonido del valor numérico de centena. La Kof, que significa mono, de hecho, literalmente Kof es mono o changuito. Literal, si lo vemos con un poquito de imaginación, sería justo la colita del mono que está colgando y su cuerpo. Entonces, la Kof va a representar el sonido de la K. Muy similar al sonido que tendría la Kaf con el dagesh en posición inicial. Recordemos entonces aquí la única diferencia es que una Kaf en posición inicial siempre lleva dagesh para que suene G. Y la Kof va a ser el sonido de K fuerte. K. Kakekikoku, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una Kof? La Kof, como les decía, vamos a empezar con la colita del chango, bajamos, la podrían hacer así como viene en la instrucción, como una resh, recta, y luego el cuerpecito del changuito que sobresale por el renglón inferior. Pero también podríamos hacerla un poco más inclinada. 1 y luego bajamos. Sin pegarla al cuerpo,
hacemos el segundo trazo. Entonces, 1, 2, 1. Recto y bajamos y podemos inclinar un poquito más. Entonces, la Kof. Como cualquier otra consonante, le podemos poner entonces su vocal al lado para hacer Ka, Ke, Ki, Ko, Pu. Ahorita abajo, a ver si vamos a ver la combinación. Luego de la Kof, vimos entonces la Resh. Es un solo trazo, simétrico a lo ancho y hacia abajo. La podemos hacer entonces, decíamos, recta o curva. Resh, Resh. Resh, Resh. Aquí, la verdad, no recuerdo si lo alcanzamos a revisar en la sesión anterior, la diferencia de pronunciación. Actualmente, por ejemplo, si ustedes van a Israel o si platican o llegan a tener contacto con alguien de Israel, se van a dar cuenta que el sonido de la Resh, que sería una R, un rareriroru, como en español, tendría que ser así un sonido R. Por eso lo pongo aquí como Resh, R, consonante R simple como en pero. Van a escuchar que los israelíes lo van a pronunciar en la garganta. Ellos van a decir no Resh, sino Resh. Ajá. Como una R alemana o una R francesa. Ajá, re, re. Sin embargo, está aceptado cualquiera de las dos formas de pronunciación. Podemos pronunciar ra o ra, re o re, ri o ri, ro o ro, ru o ru. Entonces, la que a ustedes se les haga más fácil. Yo generalmente les recomiendo que hagan una R simple, rareriroru. Entonces, con la Kof y con la Resh, revisamos algunos conceptos ya propiamente de Torah, del Tanaj, como por ejemplo el verbo bara. Bara es el verbo creó, pero cuando hacemos o asumimos la creación desde la potencialidad del creador. Bara, vamos a de una vez a subrayarlo, se va a diferenciar o a contrastar con el verbito que estoy poniendo abajo. Entonces, por un lado tengo bara, que es creó, bara, y por otro lado vamos a tener yatzar. Yatzar. Yatzar también significa creó. Pero aquí estamos hablando de dos tipos de creación diferentes. En su momento van a ver con Yoav, o si no ya lo vieron, la diferencia entre la bria, que viene del verbo bara, y la yetzira, que viene del verbo yatzar. Bara, y por ende bria, la creación, es la creación desde el punto de vista del potencial completo que tendría el Eterno. Es cuando él dice, yo digo que haya luz y la luz fue. La luz existió o la luz fue solamente por voluntad divina, porque él quiso que así existiese o que así fuese. Entonces, todo aquello creado solo por la voluntad de Dios o solo por su propio poder, eso es bara. En un segundo nivel tendríamos el verbo yatzar,
Yatzar va a ser el verbo creó, pero utilizando materia prima creada previamente. Cuando ya el Eterno tiene creada materia, como materia como la tierra, como el agua, como la luz misma, entonces él puede empezar el proceso de Yetzirah, el proceso de Yatzar. Yatzar es crear a partir de lo ya creado y además implica un proceso de intencionalidad. Es como, y de inspiración. Es, me inspiro, tomo lo ya creado y entonces creo algo más complejo o más importante. Entonces, ahí vamos a regresar muchas veces a estos dos conceptos de creación. El de Bará, creó de la nada, creó de su propia voluntad, y Yatzar, creó de lo ya creado. Una de las principales creaciones va a ser el Haaretz. Haaretz va a ser la tierra. La tierra para referirnos a el planeta. Cuando Dios dice que Él creó a Haaretz, creó la tierra, se refiere al mundo en el que vivimos. Entonces, Bará Haaretz. Y ahí tendríamos la primera frase. Bará Elohim Kol Haaretz. Creó el Eterno toda la tierra. Tercer ejemplo, la palabra Ruach. Ruach es viento o también para referirnos al espíritu del Eterno. Ruach. Por ejemplo, Ruach Elohim al Hamaim. Una vez que el Eterno hubo creado la tierra, la hubo creado desde su voluntad, creó el Eterno toda la tierra, lo que había en ese primer momento era su espíritu, Ruach Elohim, que era como una especie de viento, de vaho, de vapor, el Ruach Elohim al Hamaim, el espíritu del Eterno sobre las aguas. De los primeros actos de creación, además de la propia creación misma, de su propia creación de su voluntad, de decir, yo creo el mundo y el mundo está creado, vamos a tener ahora el verbo amar. Amar, que bueno, ahí coincide en fonética con el verbo amar en español, pero no tiene que ver, es amar, amar es dijo. Entonces, uno de los actos de creación primigenios es el acto de la palabra. Por eso, el decir algo se considera en la tradición bíblica y en la tradición hebrea un acto de valor o un acto de honor. Cuando decimos algo, tenemos que cuidar mucho lo que ha de salir de nuestra boca, porque es el primer paso para materializar aquello que hemos de emprender o aquello de lo que queramos concretizar. Entonces, si nosotros queremos concretizar un proyecto, lo primero que vamos a ejercer va a ser el acto de la palabra. Es decir que queremos hacer eso, lo que nosotros en España, bueno, en la cultura occidental llamamos, ¿cómo era eso en español? Se me fue ahorita el verbo, el decretar. ¿Sí? El acto de la palabra tiene su fuerza o su poder en el decir, y el decir es decretar. Por eso, uno de los verbos que aparece mucho en Génesis, en Bereshit, es la palabra dijo. En este caso es la palabra amar. Y uno de los primeros o de las consecuencias más importantes y vitales de el decir, de amar,
es la creación de la luz. Entonces, una vez que Dios hubo creado el mundo desde su voluntad, Él dijo, haya luz y hubo luz. Entonces, el verbo amar está relacionado, muy relacionado con or, con luz. Para que la luz fuese o existiese, entonces lo que tuvo que ocurrir es, primero, Elohim amar, como aquí lo estoy poniendo. En el tercer ejemplo, amar Elohim, dijo Dios. ¿Qué es lo que dijo? Ki yehi or, dijo Dios. Yehi, yehi es la forma sea, haya, exista. Haya, sea, exista luz. Y por consiguiente, haor, haya. Y la luz fue. Amar Elohim, ki yehi or, be'aor, haya. Dijo el Eterno, haya luz, y la luz fue. Entonces, esta sucesión de verbos, en muchos estudios, en muchos análisis, se le conoce como los verbos de la creación, justamente en este orden en el que se los estoy poniendo. El verbo bara, crear de su voluntad. Luego, el verbo amar, decir, dijo. Él dijo que algo existiese, decretó que existiese algo, y entonces ese algo fue. Después de crear, después de decretar, de decir que algo sea, ese algo que recién fue creado tiene que ser nombrado. Todo lo creado tiene que recibir un nombre. Entonces tenemos ahora el verbo Kara. Kara, llamó. Entonces, Dios creó al mundo. Él estando sobre las aguas, dijo que hubiese luz y la luz fue. Por lo tanto, ahora, a la luz, Kara Elohim, llamó el Eterno, la or, a la luz, Yom, día. Y el día nace o el día se caracteriza por lo siguiente. Vamos a tener Erev, la tarde, Boker, la mañana. Erev, la tarde o el atardecer, Boker, la mañana o el amanecer. Haya, Haerev, Rosh. Rosh es la palabra o el concepto que dio origen a la consonante Resh. La consonante Resh, que representa el sonido R, se origina a partir del concepto Rosh. Rosh significa cabeza. Y la cabeza, Rosh, además de simbolizar la parte corporal, la cabeza como tal, también simboliza dos conceptos primordiales. Uno, el concepto de inicio o principio. Rosh lo podemos interpretar como el inicio, por eso decimos Rosh Hashanah, la cabeza del año, el inicio del año. Rosh Chodesh, la cabeza del mes, el inicio del mes. Y al domingo o al primer día de la semana se le dice Yom Rishon, día primero. Entonces, en este caso, Rosh simboliza la cabeza o el inicio del día. Haya Haerev fue la tarde, fue el atardecer. Rosh Hayom, el principio del día. Kiba Haor Baboker, porque vino la mañana, porque vino la luz solo por la mañana.
Entonces, como en la misma creación habíamos visto, Dios creó la tierra, pero la tierra en ese entonces, en ese momento primigenio, antes de la creación de la luz, era una tierra que estaba en oscuridad. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se dice oscuridad. Y aquí lo importante es no confundir el concepto de oscuridad que tenemos en Occidente como la oscuridad relacionada a lo malo o a la maldad en general, sino si el concepto de oscuridad en hebreo tiene que ver con el inicio de, con algo que antecede a la llegada de la luz. Y entonces, así como el día comienza por la tarde, con la oscuridad de la noche, el año, por eso celebramos Rosh Hashanah en el otoño, antes de la llegada del invierno, que sería la noche invernal, la noche anual, perdón. La noche es el anteceder del inicio de algo luminoso o algo lleno de luz. Entonces, por eso las festividades empiezan por la noche, el año empieza por el otoño, el mes empieza por la fase oscura de la luna. Entonces, empezamos desde la oscuridad. Ahorita vamos a ver cómo es oscuridad. Entonces, para ver, explicaba esto para que veamos el concepto de Rosh, de cabeza. Y finalmente, terminamos con esta serie de verbos de creación, ¿no? El crear de la nada, bara, el decir o decretar para que algo sea, amar, kara, nombrar, y finalmente yatzar, el verbo crear de lo ya creado. Entonces, esto es como un súper resumen de lo que vimos en la lección anterior. Vamos ahora sí, a cerrar el alfabeto. Vamos a ver. El alfabeto lo cerramos con dos consonantes que se hacen tres. Vamos a tener ahora, entonces, la consonante shin, que se hace doble. La shin la podemos pronunciar como sh, sh, como cuando decimos que alguien se calle, que alguien guarde silencio. Y entonces decimos sh, shin, sh. ¿Cómo vamos a identificarla o a diferenciarla de la sin? La shin va a llevar siempre un puntito en su extremo derecho. Este puntito en el extremo derecho no es un nikud, no es una vocalización. Entonces, este puntito es parte de la consonante, por lo tanto, siempre se tiene que escribir. Entonces, la shin va a representar con el punto a la derecha el sonido sh. Va a tener el valor numérico 300 y se deriva del concepto diente. Diente en hebreo se dice shen, por lo tanto, shin es un diente. Y es la representación gráfica de como una muelita. Entonces, la muela sería algo así. La muela, y solamente nos quedamos con esta partecita. Entonces, shin originalmente fue sh. Con el tiempo, algunas palabras recorrieron la lengua del paladar sh hacia los dientes para hacerse una s. Y así es como surge la variante de la shin, que sería sin, para hacer el sonido S, una S normalita como en español. Eso significa o implica que la sin va a tener el mismo valor que una samej. La samej y la sin
ambas van a representar el sonido S. Mientras que la shin con su punto a la derecha, entonces el valor sh. ¿Cómo la vamos a trazar? Para trazarla, van a empezar con el trazo de la cazuelita, como una cazuelita, de derecha a izquierda, bajo la base y subo, y luego pongo el trazo del medio. Hay que seguir el trazo general. Va a depender ya de ustedes, ¿sí? Si ese trazo lo hacen más cuadrado. Hay personas que lo hacen más cuadradito. Hay personas que lo llegan a hacer más triangular. Y hay quien tiende a hacerlo más redondeado. ¿Sí? Yo tiendo a hacerlo, como lo vieron aquí, es un poquito más redondito. Y ahí va a depender de cómo ustedes sientan más cómodo el trazo. Si ustedes se sienten más cómodo haciéndolo cuadrado, está perfecto. Entonces, siempre y cuando sigan las indicaciones del trazo. Entonces, shin, y si el punto está a la izquierda, va a ser la sin. 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 Y sin. Valor numérico, las dos van a valer 300, ¿no? Entonces, si retomamos el valor numérico hasta donde nos habíamos quedado, hasta la tzadi para el valor 90, tendríamos kof, valdrá 100, resh, tendrá el valor 200, y shin, su variante sin, 300. Y llegamos finalmente, ahora sí, a la última consonante del alfabeto hebreo. La última consonante lleva el nombre Tav, va a representar el sonido de la T, y siguiendo el orden ascendente, entonces vamos a tener el valor 400. Tav literalmente significa señal o símbolo. Puede ser señal o símbolo. En hebreo moderno, la palabra para designar una letra, como las letras hebreas, o las letras latinas, las letras griegas, se dice ot. Justamente es una derivación de la forma antigua tav. Entonces, tav en hebreo antiguo o ot en hebreo moderno significan señal o símbolo. ¿Cómo vamos a hacer una tav? Es muy sencillita y aquí vamos a tener que ser cuidadosos con otras dos consonantes para no confundirnos en la lectura o en la escritura. La tav la vamos a trazar con un arco. La vamos a hacer, después cerramos ese arco, bajamos y hacemos una patita. Entonces, 1 y 2. Tav. Y cerramos y patita. Cerramos y patita. Cerramos con la patita. Vamos a poner atención entonces para no confundir la tav con la G, con la jet
¿sí? La diferencia entre ellas es pequeñita. Recordemos, la hei, valor numérico 5, va a ser, recuerden que representa una ventilación, ¿sí? Entonces es la casita con la pared, pero dejando abierto un espacio por donde puede circular el aire. O también otra referencia es, es la garganta, ¿no? Es como la parte superior de la boca, la parte inferior de la boca y por aquí pasa el aire. Por eso es el sonido ha, he, hi, ho, hu. Entonces, la hei. Luego, muy parecida a la hei, tenemos a la het, que esta es fuerte, es una J atrás en la garganta. Imaginemos que esta es nuestra lengua que obstruye el paso del aire en la garganta, en la úvula. Decimos ja. Entonces, ja, ja, je, je. Y finalmente, la tab. Aquí la tab podríamos imaginarnos que esta es la lengua que interfiere con el paladar. Este es el paladar, esta es nuestra lengua y cierra completamente. T, G, het, ta. G, G y ta. Entonces, cuidado solamente con eso. Ya cuando ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que no se confundan entre G, het y tab, sobre todo a la hora de verlas juntas en una sola palabra. Entonces, así es como tendríamos todo el alfabeto. Me voy a saltar ahorita un poquito esto de aquí abajo. Ahorita vamos a regresar ahí porque quiero que veamos entonces las siguientes diapositivas. ¿Sí? Para ya tener un resumen de todo el alfabeto y todas las características de lectoescritura importantes. Entonces, a modo general, tendríamos que el alfabeto hebreo, en hebreo se dice Ha-Alef Bet, el alfabeto hebreo, Ha-Alef Bet, va a estar formado en origen por 22 grafías. 22 grafías que representan solo sonidos consonánticos. Y entonces el orden canónico del alfabeto hebreo será el siguiente. Tendremos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayem, Pe, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Taf. En este orden, que es el orden ascendente del alfabeto, es el orden canónico, no estoy tomando en consideración ni los sonidos dobles por dagesh o las letras finales. ¿Sí? Entonces, simplemente es la letra simple o la letra que representa el sonido base. Otra cosa, recordemos, hasta la tet, vamos a tener los valores de unidades, de la yod a la tzadi de centenas y las últimas 4 de decenas y las últimas 4 de centenas. Entonces, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Hei 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Det 9. Yod es 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ain 70, P 80, Sadi 90. Y las últimas 4, las centenas.
Cof 100, Resh 200, Shin 300, Tav 400. Sin embargo, estas 22 consonantes al final terminan siendo algo así casi 30. ¿Por qué? Vamos a repasar rápido, cuáles son las principales modificaciones del alfabeto. Primero, algunas consonantes van a sufrir modificaciones en su pronunciación o forma, debido a la posición de la palabra. Entonces, la primera modificación que vamos a tener y que es importante siempre recordar es la que se produce debido al dagesh. Recordemos, el dagesh significa, o la palabra dagesh significa fuerza o énfasis. Fuerza o énfasis. Y en el hebreo clásico, esta modificación o énfasis afectaba a 4 consonantes. Sin embargo, desde la época del posexilio, después del exilio en Babilonia y hasta nuestros días, esta diferenciación fonética solamente la conservaron 3 de esas consonantes. Entonces, la bet va a ser una de ellas. Va a haber duplicación de sonido. Si una bet está en posición inicial, siempre recibe el dagesh y por lo tanto representa el sonido B de burro, como B fuerte. Sin embargo, cuando la bet se va a posición final o en posición intermedia pierde el dagesh, entonces se hace suavecita. Entonces, bet con dagesh, B, bet sin dagesh, V. Pero, recordemos, en origen sería siempre bet. Entonces, bet originalmente con dagesh, sin dagesh, bet. La segunda va a ser la consonante jaf. La kaf con dagesh en su sonido original, si pierde el dagesh, entonces se vuelve una J. Una J levemente más suave que la J. Entonces sería como kaf, jaf. La jaf sin dagesh es igualita como a nuestra J en jícama, en jitomate, en jirafa. ¿Sí? Es una J que se hace adelante en el paladar duro. Jaje, jijoju, diferencia de la J que se hace abajo en la garganta. Lo mismo tendríamos con la P. P en posición inicial y F en posición final. P y F. Luego, vean, las consonantes Dalet, Gimel y Tav, estas consonantes solían recibir el dagesh y cambiaban de pronunciación. Pero, como les decía, a partir de la época del exilio y hasta nuestros días, ya no hubo cambio de sonido. Una Dalet con dagesh o una Dalet sin dagesh se van a seguir pronunciando D. Gimel con dagesh o sin dagesh, G. Tav con dagesh o sin dagesh, T. ¿Sí? En algún momento de la historia sí había una diferencia entre la D fuerte y la D débil. G fuerte y G débil. Ta fuerte y Ta débil. Pero ya en la práctica se pronuncian igualitas. Entonces, esa va a ser la primera modificación de algunas de las letras del alfabeto. Entonces, con dagesh o sin dagesh, en posición inicial o posición intermedia. Después tenemos los cambios provocados por las letras finales. Si cualquiera de las siguientes 5 se encuentra en posición final, van a perder su base.
y siempre el sonido se va a suavizar. Entonces, la kaf o la jaf, kaf inicial o jaf intermedia, si se va a posición final, entonces recibe el sonido j, jaf final. La mem no va a tener cambio de sonido, siempre va a ser mem, pero si se encuentra en posición final, entonces se cierra para formar un cuadrito. La nun, igual, la nun no va a cambiar de sonido, pero en posición final pierde su base. Nun, nun final. La P puede ser P en posición inicial o F en posición intermedia, pero en posición final siempre será F. Y al igual que mem y que nun, sin cambio de sonido, solamente de forma, en posición final la tzadi sofit. Entonces, kaf o jaf, jaf sofit, men, men final, nun, nun final, P o fe, fe final, tzadi y tzadi final. Y dos detallitos más. Uno serían las letras silentes o consonantes silentes. ¿Qué significa esto? Son consonantes que no se escuchan cuando están en posición final, pero por razones de ortografía las tenemos que escribir en determinadas palabras. Entonces, si vemos una alef en posición final, una hei en posición final o una ayin en posición final, estas consonantes siempre al final van a ser mudas. Pero hay que escribirlas para distinguir significados en diferentes palabras. Entonces, recuerden, siempre que vean hey, alef, hey o ayin al final, no decimos nada. Y finalmente tendríamos un cambio, vimos hace ratito, con la aspiración, ¿sí? Entonces, si la shin tiene el punto a la izquierda, va a ser a la derecha, perdón, es el sonido sh, aspirado. Y si el punto lo tiene a la izquierda, déjenme aquí corregir porque se puso en otro lado. Ay. Si el punto está a la izquierda, entonces va a ser shin, sin. Ahí está. Ponerlo así grandote. Ahí está. Entonces, shin con el punto a la derecha, sin con el punto a la izquierda. Para terminar este brevario o este resumen del alfabeto, entonces terminamos con algunas consonantes que representan el mismo sonido. Consonantes que representan el mismo sonido. Entonces, generalmente Aleph y Ain, ambas al ser silentes y tomar la consonante, los sonidos de la vocal que tengan debajo o al lado, van a tener la misma pronunciación. Entonces son, en la práctica, consonantes que no se escuchan, lo que se escucha es la vocal que tengamos delante, ¿no? Por ejemplo, una Aleph con un pataj se va a leer exactamente igual que una ayin con un pataj. Esto lo leemos como una A. Luego, si tenemos una Vav o una Bet, sin dagesh, ambos se van a leer como V, tienen el mismo sonido. V. Het y Jaf.
En la práctica también lo pueden pronunciar como un sonido casi igual. La diferencia es mínima. La jet es un sonido más gutural, más profundo, más ja, mientras que la jaf es un poquito más adelante. Las diferencias sería ja, 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 ja. Pero también en la práctica podrían pronunciarlas iguales. Son sonidos muy, muy, muy próximos. La samej y la sin, es así prácticamente es el mismo sonido, es un sonido de S. Por la ortografía es la que va a determinar si escribimos algo con samej o con sin. La diferencia que hay entre kof y kaf es también mínima. Podemos decir que es la diferencia que hay entre K y Q. K y K, ¿no? La K es más atrás y la K es un poquito más adelante, o podemos hacer un sonido intermedio. K. Y otro de los sonidos que son exactamente los mismos, la diferencia entre una palabra que lleve taf o tet va a ser ortográfica, es la taf y la tet. Ambos suenan como T. Por lo tanto, déjenme grabar esta diapositiva. Ahí está. En estas tablitas tienen para repasar prácticamente todo el sistema consonante vocal. Y les pongo la consonante, la grafía, después su nombre, en este caso Aleph, entre corchetes el valor fonético, recordemos la Aleph es el sonido 0, Aleph, su valor numérico 1, el significado o el origen del pictograma, Aleph era la cabeza del toro, y la combinación con la vocal A, recordemos siempre, la vocal A va a ser el pataj, la A simple o el kamatz, la A fuerte o acentuada. La vocal E siempre la vamos a indicar con el CR o con segol. CR es E neutra, segol es la E larga o acentuada. La I la vamos a hacer con el jirik, que es el puntito abajo de la consonante, o el jirikmale, que es una I fortalecida por una yod. La O la vamos a hacer con un solo puntito, con el jolam, pero arriba a la izquierda. O bien, fortalecemos al jolam como una baf. Baf con puntito arriba. La U con 3 puntitos en diagonal hacia abajo. O con la baf y puntito en medio. La vocal 0 va a ser 2 puntos, uno encima del otro. Okay. Sin embargo, en las consonantes guturales, en lugar de recibir la consonante 0, vamos a recibir las consonantes acortadas. La Aleph no puede recibir Shba, entonces va a recibir la A acortada o la E acortada. La A acortada y la E acortada solo la pueden recibir Aleph, Ayin, Aleph, Hei, Aleph, Hei y Ayin, que son consonantes guturales. Y debido a que son guturales, pues no pueden recibir la vocal 0. Entonces reciben la vocal
chiquita. Ok, ¿quién llegó? Ah, Azucena, otra vez entraste. Muy bien. Entonces, veamos. Entonces, sobre todo esta partecita, aprovechenla quienes sientan que tienen algún tipo de carencia o de dificultad a la hora de articular las palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la consonante, recuerden, representa un sonido consonántico, en este caso la alef es el sonido 0, y el sonido 0 se va a adjuntar siempre con la vocal, siempre primero la consonante y luego la vocal. Por eso aquí lo vamos a leer A, E, I, O, U, y la alef con vocales cortas, como no recibe shba, A, E. Luego, la bet y la vet. Bet con dagesh suena B fuerte y vet sin dagesh, V. Por eso tendríamos va, 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 B, 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 bo, 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 bu, 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 b, v. Gimel, ga, ga, ge, ge, gi, gi, go, go, gu, gu, g. Dalet, da, da, de, di, do, du, d. He, ha, he, hi, ho, hu, ha, he. Vav, va, be, bi, vo, vu, v. Zain, za, ze, zi, zo, zu, z. Het, ja, je, jo, je. Tet, ta, te, ti, to, tu, t. Yod, ya. Ahí, aquí pasó. No alcanza a ver. Esperen. Ya, ye, yi, yo, yu, ye. Y vean, otra vez están acomodadas para que vean en una sola imagen solo las consonantes que representan los valores del 1 al 10. ¿No? Entonces, Aleph, cabeza de toro, Bait viene de Bait, cabeza, Gimel viene de Gamal, camello o bondad, Gomel, Dalet viene de Delet, puerta, He viene de He, ventila, ventilación, Vav viene de la palabra Vav, clavo, Zayin, herramienta, Het, valla, barda, Et, canasta o anzuelo, y Yod, mano. Luego, las decenas. Y aquí es donde teníamos unos detallitos con las finales y las que pierden dagesh. Entonces, primero, tendríamos kaf. Kaf con dagesh, haf sin dagesh y haf sofit. Aquí mucha atención. La kaf y la haf
pueden recibir todas las vocales, ¿no? Como caja, caja, queje, queje, qui, qui, no, perdón, ji, cojo, cojo, cuju, k y j. La Hafsofit solo puede recibir dos vocales. Yay. La Hafsofit solamente puede recibir la vocal A con la terminación ja o la terminación 0. Ja. Esta es la única consonante final que puede recibir alguna vocal, la Hafsofit. De ahí en fuera, cualquier otra final, vean, no recibe nunca vocal. Una men final siempre es men final y suena y no recibe vocal. Una non final siempre es y nunca recibe vocal. Lo mismo con la fe sofit y la tzadi sofit, ¿no? Entonces, si seguimos con la lamet, entonces es lamet, la, le, li, lo, lu, l. Mem, ma, me, mi, mo, mu. Con la nun, na, ne, ni, no, nu, n. Con samej, sa, se, si, so, su, s. Con ayin, a, e, i, o, u, a, e. P o fe. Pa, fa, pe, fe, pi, fi, po, pu, pe, fe. Y la tzadi. Sa, se, si, so, su, y tse. Y finalmente, la tercera, con las indicaciones de centena. La kof, la resh, la sin o la shin o sin y la taf. Ka, que, ki, ko, ku, ke. Resh, ra, re, ri, ro, ru, r. Shin o sin, shasa, shese, shisi, shoso, shusu o shs. Para acabar, entonces, taf, ta, te, ti, to, tu y te. Entonces, ese es el repaso de vocabulario. Entonces, yo lo que les recomiendo es, para repasar, imprímanse estas tres, la articulación completa de Aleph. Vamos a dejar que bueno. ¿Ya lo hiciste, Gabo? Perdón. Iba a ir al baño. Entonces, lo que les recomiendo es que estas tres en particular las impriman. Ay, Dios. Lo que les recomiendo es que estas tres las impriman. Ay, esperen un tantito porque... Ay. Ahí está, ya regresé, creo.
Ok, entonces, estas tres las impriman, la articulación completa, y con lapicito vayan poniendo aquí A, B, perdón, va. O sea, que pongan aquí en la esquina inferior cómo se fue leyendo cada una de esta combinación consonante vocal. Y una opción, pues es como, yo sé que es mucho como trabajar del kinder, es estarlo repitiendo y que se vayan acostumbrando, que es A, E, I, O, U, va, be, bi, bo, bu, y que lo vean. Realmente, ustedes se han dado cuenta a lo largo de estos 2 mesecitos, el hebreo es una lengua muy visual, es algo que tenemos que ver y poner atención a los detallitos, a esas cosas chiquitas que distinguen a veces una letra de la otra para no confundirnos y hacer una lectura correcta. Entonces, hagan eso de verdad, si lo hacen, aun cuando a lo mejor no hayan podido seguir bien cuando lo hicimos letra por letra, si trabajan en estas tablitas que les hice de la semana pasada a esta, creo que les va a ayudar a ponerse al corriente, a quien sienta que no se siente fuerte a la hora de leer y de escribir. Con que se impriman estas 3 hojitas, ahí tienen todo el sistema articulatorio del hebreo. Ahí está todo, o sea, son todas las posibles combinaciones de consonante y de vocal. Y si siguen la reglita siempre de primero la consonante y después la vocal, no hay problema. Entonces, ahora sí, regresamos a esta partecita. Me extendí mucho en la explicación porque tenía la esperanza de que al menos de 7 a 8 entraran algunos más a clase. Y bueno, pero pues nada más entramos poquitos hoy. Entonces, bueno, es que luego siento que hablo un montón, que hablo y hablo y hablo y hablo y no sé si tienen dudas o no. Todo lo que he dicho hasta ahorita, ¿claro? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, con esto, como les decía, pues, ¿sí lo sentiste bien, Evelyn? Sí, ahora sí se me quedó un poco más. Ok, entonces, yo te recomiendo después, obviamente puedes revisar el video y checarlo, pero con que tú te sientes con estas 3 hojitas, eso te va a ayudar mucho. Con la repetición, la repetición, la repetición. ¿Sí? Entonces, ahora, a ver, yo sé que somos poquitos hoy, muy poquitos. Está nada más Azucena, Evelyn y Jimena. Entonces, ¿seguimos así? Yo sigo dando la clase y ustedes van anotando lo que sea, lo que crean que es conveniente. ¿O quiere alguien ¿Mande? Yo digo que sí, porque siento que me estoy poniendo más al día. Ok, sientes que está Sí, como que... profe, así está bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí. Entonces, vamos. Vamos a revisar esta última diapositiva, que era la que está concentrada en la Shin y en la Tav. Y como en las dos últimas diapositivas, les puse el vocabulario nuevo del lado izquierdo o del lado derecho y algunos ejemplitos de frases bíblicas que me pareció interesante rescatar, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por Angélica. Vamos a ver primero las palabras que están del lado izquierdo.
Hola, Angélica. Ah, no, todavía no entra. Yo ya la estoy. Ahí está. Ya entró. Hola, Angélica. Bueno, espero que me haya escuchado. Muy bien, entonces, seguimos. Entonces, la shin, la sin y la taf. Sh, s y t. Hay que poner mucha atención dónde está el puntito de la izquierda o a la derecha. Hola, sí la escuché. Disculpe, ¡Hola! hola. Bienvenida. Qué bueno que te pudiste conectar aunque sea un rato. Gracias, gracias. Ok, entonces, vamos con la primera palabra. Bueno, con la primera serie de palabras. Los voy a explicar en conjunto. Tenemos la primera. Déjenme hacer más grande esto. Ahí está. La primera palabra va a ser. Hebreo. Muy bien. Entonces, primer palabrita. Esta que está acá va a ser Resh, Aleph, Shin, Yod, Taf. Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. ¿Cómo la vamos a leer? Va a ser Re, es Resh con dos puntitos abajo, Re. La Aleph no tiene vocal, por lo tanto es silente. Entonces es Re, Shin con puntito abajo acompañada de la Yod. Entonces sería la sílaba así. Re, Shi y una Taf final sin vocal. Entonces, eso lo vamos a leer. Reshit. 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 La palabra Reshit, a su vez, está derivada de una palabra que vimos hace ratito, de la palabra Rosh. Rosh. Entonces, Reshit significa inicio o principio. Es la palabra con la que empieza el relato bíblico. ¿Sí? Este que tenemos aquí al lado. Bereshit. Bereshit. B, recordemos, era el conector o la palabra que indicaba un punto o un lugar específico. En este caso estamos hablando de un punto en el tiempo. Bereshit. En o exactamente en principio. Bereshit. En principio o, como lo traducen muchas Biblias, en el principio. Y como decíamos hace rato, Reshit está derivada de la palabra Rosh. Reshit, ponerlo acá. Reshit está derivado de la palabra Rosh, que significa cabeza. Entonces, el Reshit es el inicio o el principio de todo, porque es lo que estaba en el primer principio de los principios. Yo sé que eso suena como medio redundante. Y entonces, el Reshit es el principio de los principios. Como cuando decimos Rosh Hashanah, cabeza de año, el inicio del año, o Rosh Hodesh, la cabeza del mes o el inicio del mes. Voy a terminar de
definir el concepto de Rosh como inicio. Rosh, entonces, decíamos, es cabeza. ¿Y por qué la cabeza representa el inicio? ¿Por qué? Pues porque cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, cuando nos paren, ¿qué es lo primero lo que sale al mundo? Lo que sale al mundo es la cabeza. Entonces, incluso en la vida humana, en la historia natural del ser humano, su vida comienza por la cabeza, porque es lo primero que sale al mundo. Entonces, esa sería la relación principal entre Rosh y principio. Hay otro concepto relacionado a Rosh, es el de autoridad. Entonces, cuando hablamos de Rosh Hashanah o Rosh Hodesh o Bereshit, estamos hablando del principio de algo, el principio del año, el principio del mes, el principio de los principios de la creación. Y también decimos, por ejemplo, Rosh Bait. Bait es casa, Rosh Bait, la cabeza de la casa. Podríamos decir la frase: Abba, bueno, va a depender de cada lugar o de cada hogar. Abba, Rosh, Bait. Abba, papá. Rosh, cabeza. Bait, del hogar. O sea, papá es cabeza del hogar. Aunque también podemos tener, pues, los hogares donde es Ima. Ima, Rosh Bait, donde la madre, la mujer, es la cabeza de la familia. Si regresamos a la comparación de cabeza e inicio, porque lo primero que nace o lo primero que llega al mundo es la cabeza, en la cabeza se aloja nuestro cerebro, nuestra, ¿cómo se llama eso? Nuestra máquina mental. Entonces, la cabeza es la que gobierna el cuerpo, así como el padre es el que gobierna la casa o la madre es la que gobierna la casa. Entonces, siempre que veamos el concepto de Rosh, de cabeza, vamos a poder pensar en no solamente la parte corporal, sino también podemos asumir el concepto de inicio o principio o de autoridad o de gobierno. Entonces, esa es la primera palabra, Reshit. Luego, la segunda palabra es una palabra que está aquí. Después de Reshit, tenemos una palabra compuesta. ¿Cómo la vamos a leer? Va a ser, déjenme escribirla completa. Y esta me gusta un montón. Vamos a decir to, hu, va, vo, hu. Tohu, vavohu. To, tohu, va, vohu. Tohu, vavohu. ¿Qué es el tohu, vavohu? El tohu, vavohu es un concepto muy interesante y vamos a quitar ahora entonces tohu, va, vohu.
La palabra tohu vabohu, literalmente significa vacío. Tohu es vacío. Va es una forma bonita del i. Bohu, desorden. El tohu vabohu es lo que en muchas tradiciones bíblicas se traduce como caos. Y no sé si recuerden que así justo empieza el relato. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ve'haaretz haitá tohu vabohu. Y la tierra era, y a veces la traducen literalmente así, y la tierra era caos. Bueno, la palabra tohu vabohu, que es esta segunda que está aquí, tohu vabohu es un concepto que se derivó, que se heredó directamente de la lengua acadia, del acadio y del sumerio, y describe ese estado primigenio de la creación donde era tal el desorden que parecía que no había nada. Y recuerdo hay una metáfora que nos contaba un rabino cuando yo estudiaba en Israel, y él nos decía, si ustedes quieren ver al tohu vabohu, quieren ver a ese vacío y desorden, a ese caos, pero que hemos de recordar que ese vacío y desorden o ese caos primigenio también era potencialidad. ¿Por qué? Pues porque de ese vacío y de ese desorden o de esa aparente falta de algo y esa aparente falta de orden, al final fue lo que permitió que surgiera todo lo que existe hoy. Entonces, era un vacío o un desorden, pero que representaba el potencial de lo que la tierra o de lo que la creación misma llegó a ser. Entonces nos decía, ¿cómo podemos presentarle el tohu vabohu a nuestros estudiantes cuando hablemos de qué es el tohu vabohu? Dice, y ustedes lo pueden hacer en casita, tomen una botella con agua limpia, y utilicen de esa arena que es muy, muy suavecita, muy como arena de río o arena de mar, pero así como de Cancún, del Caribe, de esta arena que es súper finita. Pongan la arena en el agua, bueno, y cierren la botella y agítenla. Entonces nos decía el rabino, eso que ustedes están viendo, esta suspensión que hemos formado, es una representación del tohu vabohu, es una representación del vacío y del desorden. Primero, es desorden porque las partículas de arena, las partículas de tierra, están disueltas, pero están disueltas en una manera desordenada por la acción del movimiento, están botando de un lado para otro. Ese desorden, esa difusión de todas las partículas de arena en el agua, provoca la ilusión de un vacío. ¿Qué pasa cuando tenemos esta suspensión? Pareciera que en la botella no hay nada, porque es como un vacío. Solo después, cuando dejamos a esa botella
en un lugar estable, las moléculas de arena se van a empezar a ordenar para poder, ¿cómo se dice? Depositarse en el fondo. Y entonces, ahora sí podamos ver bien de qué estaba formada esa solución. Pero solamente después de que pasó el tiempo para que ese caos, ese desorden que aparentaba un vacío, ya nos diera una imagen ordenada y entonces tenemos un lecho, ¿no? Que sería el piso y el agua como tal. Otra comparación del tohu babohu, nos decía también el rabino, es el embrión humano. El embrión humano es un desorden que parece caótico y que al mismo tiempo parece un vacío, pero que guarda una potencialidad. Cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan, cuando ocurre la fecundación, empieza la reproducción mitótica. Empieza una reproducción mitótica descontrolada. De 2 células se convierten en 4, de 4 en 8, de 8 en 16 y así sucesivamente. Llega un punto cuando el embrión entra al modo de mórula, que son tantas celulitas que va a pasar lo mismo que con el agua y la arena. Desde afuera, desde lejos, se ve simplemente como un círculo que está vacío, pero es un círculo vacío que está formado por un montón de células desordenadas, caóticas, pero que al mismo tiempo representa la potencialidad. Porque de ese círculo o de esa burbuja que parece estar vacía, pero que en realidad son un montón de celulitas que se están reproduciendo, en el futuro se va a formar un cuerpo humano completo, ¿no? Entonces, esa sería la definición del tohu babohu. Tohu babohu es el vacío y el desorden que representan al caos inicial, pero el caos inicial es una potencialidad, ¿no? Y todo finalmente siempre empieza así, todo empieza como un caos, como un desorden, y lo único que tenemos que dar chance es que las cosas se acomoden para que den forma a aquello que han venido a hacer. Ay, me cansé. Espero que sí quedó más o menos clara esta explicación. Perfecta, profe. Todo muy bien. Muy bien. Exacto, ok. Luego, muy bien, seguimos con la que sigue. Esta palabra que también me gusta mucho es la tercera. Yo la tapé. Es la palabra, entonces ya tenemos Reshit, Tohu Babohu, y ahora tenemos la palabra Hoshech. Hoshech. Ho. She. Vamos a separarlas. Ho. She. Hoshech. Hoshech. Hoshech significa oscuridad. Y es la palabra que hace ratito les decía, ¿no? Que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de interpretarla, porque no estamos hablando de esa oscuridad a la que nos enseñan a tenerle miedo.
¿sí? Esta Hoshech es la oscuridad primigenia, la oscuridad que venía dentro de este vacío y de este desorden. Es esa oscuridad que es potencialidad, que es un adelanto de lo que ha de venir después de ella, ¿sí? Entonces, es la Hoshe, es la oscuridad que refiere, por ejemplo, a la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche que vino después del atardecer, ¿no? El atardecer es el inicio del día realmente, y el día no empieza de repente con el brillo del sol o con el brillo de la mañana. El atardecer, el oscurecimiento nos está diciendo, tenemos que empezar a prepararnos, tenemos que ganar energías, tenemos que resurgir de la propia oscuridad para descansar y mañana empezar un nuevo día, ¿no? Igual como en el año, ¿no? El año lo empezamos en el otoño, cuando ya se está acabando el año, por decirlo así, y el invierno es un periodo para reposar, para estar con la familia, para estar con uno mismo. Y entonces en la primavera, cuando viene ya toda la energía la podamos invertir en el trabajo. Eso a veces como que a nosotros tampoco nos hace mucho sentido porque ya no vivimos en una sociedad agrícola. Pero en la época bíblica era así. En la época bíblica la oscuridad no necesariamente era el lugar donde se escondía la maldad. La oscuridad representaba una parte importante de este vacío, de este desorden, de esta potencialidad. Y finalmente, la oscuridad, recordemos, es el periodo del día, bueno, el periodo de existencia cuando nuestro cuerpo descansa y tiene la posibilidad de regenerarse. Entonces, aquí vamos a cambiar como esta idea de la oscuridad es lo malo. No, la oscuridad es eso, es ese periodo del día en el que no hay luz y en el que nos vamos a preparar para lo que ha de venir en el futuro. Importante, aquí quiero hacer la acotación, que más adelante, en el propio texto bíblico y en las historias, en el desarrollo de la maldad y la bondad, desafortunadamente, cuando empiezan a desarrollarse como estas, no sé cómo decirlo para que no suene tan mágico, ¿sí? Ni mitológico, pero cuando empiezan el desarrollo de estas como fuerzas de maldad o estas fuerzas contrarias contrarias a la creación, contrarias a ser productivas, contrarias a ser positivas, toman a la oscuridad como una guarida. Pero no significa que la oscuridad en sí tenga un origen o esté relacionado con la maldad o con lo malo, ¿no? Sí me entienden, ¿no? Sino que toman la oscuridad se toma como un lugar para esconderse, o es como un escondite de lo malvado. Pero no siempre, porque debemos de recordar que la maldad también se puede esconder donde hay mucha luz. Entonces, a eso nos referimos con Hoshech. Hoshech es ese estado inicial, principal, de potencialidad, y que después la maldad o lo malo, o el demonio, como lo queramos ver, usurpa para poder
aprovecharse, ¿no? Porque finalmente en la oscuridad, pues es cuando estamos más desprotegidos, es cuando estamos descansando, cuando no estamos en vigilia. Y finalmente tenemos la palabra betoj. Betoj. Vamos a ponerle betoj. Separamos betoj. 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 Betoj significa dentro de. Betoj. Ahí. Ay, que no se quiere. No. En el interior, betoj. En el interior, pero se refiere específicamente también en medio de. Entonces, betoj en el interior de o en medio de. Cuando decimos que algo está betoj, justo decimos que está en el interior, pero en el punto medio, ¿sí? Como mero en el centro. Por ejemplo, nuestro corazón está betoj. Nuestro corazón está en medio de nuestro pecho. Yanira. Nuestro corazón está en medio de nuestro pecho. ¿Qué más? Nuestro cerebro está en medio de nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, betoj es en medio de algo en particular. Y bueno, esa palabra no tiene como mayor explicación, no es como las otras que sí tienen mucha carnita. Entonces es para indicar un punto medio o un punto interno. Por lo tanto, entonces, si tenemos reshit, inicio o principio, derivado de rosh, de cabeza. Tohu vabohu, el desorden, el vacío y el desorden, que se traduce en muchos textos como caos, pero que, como les explicaba, es la potencialidad. Es esa potencialidad que vemos en un embrión o en la botella de agua con arena disuelta. Hoshech, la oscuridad, y la oscuridad también como parte de esta potencialidad cuando todavía no había luz. Pero que esa oscuridad era parte de ese caos, de ese desorden, y que daría origen a todo lo que ha de existir en esta tierra. Y finalmente la palabra betoj, en el interior o en medio de. Entonces tendríamos la primera frase que es Be Reshit, Bereshit, Haya, Tohu, Vabohu, Vehoshech, Betoch, Haaretz. Bereshit, Haya, Tohu, Vabohu, Vehoshech, Betoch, Haaretz. En el principio de los principios, porque es la cabeza de la cabeza, lo
realmente inicial, en el momento exacto del inicio, era una potencialidad caracterizada por el vacío y el desorden y la oscuridad en el interior de la tierra. Y eso es lo que nos dice prácticamente los 3 primeros versículos de Génesis. En el principio, Dios creó, Bará creó con su propia voluntad y con su propio poder los cielos y la tierra. Pero esta tierra era una tierra primigenia, era una tierra donde lo que reinaba era el vacío, el desorden y la oscuridad. Sin embargo, este vacío, este desorden y esta oscuridad al interior de la tierra representó la potencialidad. Era en todo ese desbarajuste, ahí ya estaban todos los ingredientes necesarios para la conformación del mundo perfecto en el que vivimos hoy. Exactamente igual como ocurría con el ejemplo que les ponía del embrión. El embrión en un principio es vacío, es desorden y es oscuridad. No hay luz ahí adentro. Está todo oscuro, ¿no? Pero eso no significa que ese caos, ese inicio caótico de la vida, sea eso. Es un caos que representa o que simboliza la potencialidad de un ser humano completito, física, mental y espiritualmente. Entonces, estos conceptos hay que verlos en su perspectiva de potencialidad de la creación misma. Bueno, además de haber este vacío, este desorden y esta oscuridad que representan el caos potencial en el interior de la tierra, además de eso, lo que existía era Bereshit Hayu, en el principio eran o estaban las aguas sobre la tierra. Y además de las aguas sobre la tierra, estaba el Ruach Elohim, el Espíritu del Eterno, en forma de vaho, en forma de viento, de aire, estaba presente. Es lo que también se le conoce como la presencia del Eterno, la Shejinah. Entonces, vean que ahí también es algo bien importante y por eso es como mi insistencia en no relacionar este Hoshech con la oscuridad de la oscuridad maldosa que después evolucionó más adelante, sino este Hoshech, como parte de este caos potencial, era la Shejinah, era el espacio donde habitaba el Espíritu del Eterno. Ya en nuestros días, cuando hablamos de la Shejinah es la presencia no, es en donde se aloja Shejinah es donde se aloja la presencia del Eterno. Entonces ya decimos que, por ejemplo, hoy en día, en nuestro mundo ya no voy a decir, ya voy a decir ahora sí caótico en el sentido estricto de la palabra, donde todo es caos porque no están las cosas donde deben de estar. La Shejinah, la presencia del Eterno, o donde se aloja su presencia, son lugares muy, muy característicos o muy específicos que se caracterizan por algún tipo de santidad o algún tipo de limpieza, o se caracteriza porque pueden contener la presencia de Dios. Pero en el principio, en la creación misma, la propia oscuridad contenía al Eterno, contenía al Espíritu. Muy bien, entonces,
Ya nada más tengo 3 minutos porque ya tienen que irse a su clase con Joab. Entonces, vamos a continuar en la siguiente sesión. De hecho, ya hoy, como bueno, los que llegaron tardecito, bueno, vean su video. La primera parte la dedicamos a revisar rápidamente las últimas consonantes que vimos, la P y la Tzadi, la Kof, la Resh. Vimos las últimas estas letras, la Shin y la Tav. Y en un momento les envío más al chat de WhatsApp el repaso. Sí, Deyanira, nosotros podríamos hacer una Shejina. Podríamos, buenas tardes, nosotros podríamos ser receptores de la Shejina, pero para eso necesitamos ser una vasija adecuada para eso. Entonces hay que trabajar mucho para poder ser, para que en nosotros habite el Eterno. De hecho, sí habita el Eterno en nosotros porque recordemos que el alma, nuestra alma está formada por 3 elementos diferenciados, pero al mismo tiempo que están unidos. El alma humana está formada por el Nefesh, por la Neshama, por el Nefesh y por el Ruach, de afuera hacia adentro. La Neshama es la parte del alma que permite que nuestra carne no se descomponga. Es lo que nos mantiene vivos. Luego, el Nefesh es la parte del alma que está conectada con nuestra mente. Es lo que nos da la conciencia, lo que nos permite decidir si algo bueno o algo es malo. Y en el mero centro está el Ruach. El Ruach, recordemos, literalmente significa viento o soplo. Entonces, Ruach es cuando nacemos y nos dan la nalgada y hacemos esa primera aspiración profunda que hacemos es bueno, hay versiones del Talmud que dicen, es que es el ángel que viene y toca nuestra nariz, y cuando toca nuestra nariz, en ese momento entra el Ruach. Entonces, de alguna manera, siempre estamos en presencia del Eterno porque tenemos ese Ruach. Ese Ruach es el alma, es la parte de Dios que está en cada uno de nosotros y que cuando morimos, se supone regresa al Eterno. Pero si no llevamos una vida adecuada, no llevamos una vida de acuerdo a la Torá o de acuerdo a la ley natural, ¿no? Depende de las creencias de cada uno de nosotros, ese Ruach se va en sus... Sí, vayan. Bueno, seguimos en la siguiente clase. Ahorita les mando mensajito y nos ponemos de acuerdo cuando hacemos la reposición. Por favor, ¿estamos de acuerdo? Para que vayan con Yoga, porque si no me va a regañar a mí también. Excelente, maestro. Muchas gracias. Gracias. Son muy interesantes. Gracias. Bye. Muchas gracias. ¿Sí? Evelyn, ¿sí quedó más o menos clara mi explicación? Ya se fue. Ah, ¿ya se fue, Evelyn? ¿O Deyanira? ¿O quién fue? ¿Quién estaba preguntando? Ah, fui yo, maestra. Perdón. Deyanira. Ah, sí. A ver, es que pero yo tengo que ir a la otra clase. Ah, sí, perdón, es que luego me hago pelotas acá. Pero sí más o menos queda claro, Evelyn. No, Soy de Deyanira, hija, perdón. ¿Sí? Nada más por ahí Ruach, pero ya tendremos oportunidad de que pueda explicar. Sí, esto lo voy a explicar luego en la siguiente clase. Ahorita nos ponemos de acuerdo para que veamos cuándo seguimos con esto y de una vez les voy a mandar ya el material con el que vamos a empezar a trabajar en las siguientes sesiones. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Hasta más. Chao. Chao. ¿Todo claro, Angélica? A lo que logré ver, sí. Ok, bueno, cualquier cosa ya sabes, me puedes escribir. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Bonita noche. Igualmente, chaito. Bye.